Pues ahora sí toca que dar de mi parte las gracias, de verdad, la verdad es un honor para mí eh, que me hayan considerado para esto, de esta plática a partir de mi experiencia de cómo generar experiencias justamente para formar públicos. Y bueno, ha sido un ejercicio para mí de observación de mi historia laboral. Bueno, no les dije hola a todos, ¿eh? Perdón, hola a todos, porque les estaba dando chance a la introducción, pero hola a todos y muchas gracias por su tiempo. Y bueno, sí, como decía, ha sido un ejercicio de observación y sobre todo de reflexionar un poquito en qué podría compartirles que pueda ser relevante también para ustedes, ¿no? Un poquito como ya bien decían y ahí tenían mi bio, yo he estado en la parte de producción de giras y conciertos, más de música y también algo de artes escénicas, desde la parte de logística y project management de alguna manera, y también por otro lado desde la parte de coordinación de prensa y creación de contenidos para web y redes sociales. Y esta plática la pensé un poco en tres ejes. El primer eje que lo he llamado el cuidar las condiciones y respetar la mística, un poco ya hablaremos de temas de producción. Y la segunda parte es la creatividad en comunicación y lo que he llamado en un tercer eje aprovechar momentum o esta atracción o impulso. Em, y bueno, desde mi experiencia, la verdad es que la primera pregunta que me hice es cómo potenciar la misma experiencia en los espacios de siempre, porque la gente sigue yendo a teatros, a salas de concierto, a festivales, a espacios para las artes desde hace siglos y lo va a seguir haciendo, porque bueno, en principio ir a un concierto o a una obra de teatro es también en principio un encuentro social, una convivencia, ¿no? Entonces la experiencia, en este caso artística, siempre seguirá teniendo una agencia y un efecto en nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo potenciar la experiencia? Me planteaba esta pregunta y bueno, como les platicaba, yo he estado en el primer eslabón, en contacto directo con artistas, ya sea negociando fechas, fees, vuelos, itinerarios, haciendo enlace con la producción técnica. Y va a sonar muy obvio, pero sí creo que todo gira en la producción artística y la clave está en el detalle, ¿no? En el que todo esté en su lugar y que de alguna manera funcione como relejito, porque sí creo que va a ser determinante en la experiencia final de la audiencia y en el fomento para que ésta sea recurrente, ¿no? Por ejemplo, para el Festival de las Almas en 2014 que se hace en Valle de Bravo, pues era un reto para mí porque no había estado haciendo un festival tan grande en ese momento o de tantos artistas. Diario teníamos en la noche presentaciones y pues sí me tuve que imaginar un itinerario día a día para un festival 3 meses antes, ¿no? El día uno del cómo iban a volar, cómo iban a llegar a Valle de Bravo, dónde iban a comer, a qué hora iban a hacer soundcheck, ¿no? Si ya habían hablado con el coordinador técnico, si se resolvió algún faltante. Entonces, bueno, para mí el cuidado en los detalles sí creo que elimina estreses innecesarios para que justo los creadores puedan enfocarse. Y sí creo que entonces los artistas deben cuidar sus condiciones para respetar su mística, ¿no? Y que esto derive al final en una buena experiencia y fomento a nuevas audiencias, ¿no? Em, Puedo un poco recordar, hablando un poco de este Festival de las Almas en Valle de Bravo en 2015, tenía creo que 3 escenarios por allá, pero bueno, el principal era frente al lago y teníamos un espectáculo que se llama Paganini, es un espectáculo de clown con música clásica, contemporánea, popular, rock, un performance súper divertido que justamente le habla a las audiencias para la música, era un cuarteto de cuerdas. Y este show fue creado por Ara Malikian, que yo no sé si lo ubican, ya era muy poco conocido en aquel momento, ahorita ya lo pueden, ya estuvo en el Cervantino, ya estuvo en Guadalajara, ya en varias partes de México. Y me acuerdo que en el principio mi jefe que estaba haciendo las negociaciones con la agencia de management me dice, pues me están pidiendo un business class, ¿no? Y la verdad es que como productora tratando de bajar costos, mi primera reacción es de, bueno, pero no es tan conocida en México todavía, ¿no?
Em, y bueno, ya después se fueron dando las conversaciones y lo que pasaba es que él tenía un show el día anterior en España, así que empecé a entender que básicamente iba a estar día y medio en México, ¿no? El resto del cuarteto llegaba un día antes, no tenía problemas. Y sí recuerdo que Ara llegó a Valle de Bravo a las 6 de la mañana el día del show y profesionalmente estaba haciendo soundcheck al mediodía. Y la verdad es que cuando vi el show, ustedes saben que no es lo mismo ver un video, allá tener la experiencia real. Bueno, evidentemente con la pandemia más nos hemos dado cuenta de esto, pero me di cuenta que el espectáculo era físicamente súper demandante, ¿no? Todo el cuarteto todo el tiempo estaba brincando y estaba interactuando con la audiencia y especialmente Ara, que es el que está brincando en la foto. Y sí me di cuenta y sí llegué a la reflexión que él, más que otra cosa, más que algo superficial de pedir un business class, es que estaba al final del día cuidando su mística, estaba cuidando desde lo físico para poder dar un buen show. Entonces, bueno, ese es un poquito lo que pasaba en Valle de Bravo. Otro show que creo que a mí me ha dado muchas, pues sí, creo que aprendí muchísimo con este show, es el de Slavas Snow Show. Es un show al que la verdad le tengo mucho cariño. Yo fui en 2009 uno de las tres tour managers que estuvo por 3 meses girando en México. Y bueno, está creado por el ruso Slava Polunin. Digamos que todos los clowns que participan, hay clowns verdes y un clown protagonista y se van rotando para cada función los clowns verdes, así que quien se aprende todo lo que hace cada verde finalmente puede tener potencial para ser el clown amarillo. Y aquí la reflexión es que ellos van más allá de la tarima, ¿no? Que creo que es también otra manera de ir generando experiencias para formar públicos. Ellos cuidan su experiencia desde que llegas al lobby hasta que te retiras del teatro. Cuando tú entras a la sala, no sé si alguien ha visto el show, pero cuando tú entras a la sala está ambientado con audio especial y humo. Hay todo el tiempo, o bueno, en varios momentos del show está una interacción importante con el público, la telaraña cruza la cuarta pared, las pelotas están al final del show, la nieve también atraviesa, ¿no? Todo, pues toda la audiencia. Los propios clowns se quedan al final del show justo para hacer contacto con esta audiencia que ya los vio y que desea tener un contacto más cercano con ellos, ¿no? Y para mí es que ellos respetan tanto la mística que, por ejemplo, hay obscuridad total al principio y no entra el público en los primeros 5 minutos del show, ¿no? No nos tenían permitido, justamente porque el show, bueno, ellos querían que justamente fuera súper contemplativo esa primera parte, ¿no? No les voy a spoilerear de qué va eso, si pueden y vuelve a venir esta compañía, sí se los recomendaría. Y bueno, está de más decir que es una logística demandante. Es un tráiler de carga que viene del extranjero, 3 vans, un día entero de montaje, cenas en cada día de show, hoteles donde se pudieran abrir las ventanas, porque resulta que hay varios que fuman y necesitan el aire natural para poder echar el humo, itinerario especial en días libres para justo despejar la mente. Y creo que también otra forma en la que ellos respetaban su mística era justo en el área de prensa. Como yo tenía esta previa experiencia con prensa, una de mis labores en esa gira era hablar con todos los agentes de prensa de cada ciudad, ¿no? Para que me explicaran todo el itinerario de entrevistas presenciales que había y entonces ir negociando con la dirección artística de la compañía para ver qué se iba haciendo, ¿no? Con respecto a esto. Y resulta que, pues bueno, ellos no hablan frente, como decía, no hablan frente a televisión con la nariz puesta justo porque están respetando el personaje, ¿no? Si apenas creo que puede hablar un poquito el clown amarillo, pero los verdes no pueden hablar nada si están en interpretación de su personaje. Y bueno, otra parte que a mí me gustó mucho, que sí aprendí de este show, es que en 3 meses de gira, que vi, bueno, muchísimas veces el show, no recuerdo cuántas veces pude haber visto el show en 3 meses de gira, con prácticamente de miércoles a domingo de funciones.
Para mí ese show siempre fue distinto. Eso era algo muy poderoso de ver, ¿no? Yo creo que justo por esta rotación de clowns que tienen en los verdes, en los payasos verdes, pero sí creo que había sutilezas que incluso sí podría notarlas un público cautivo, ¿no? Y eso también me habla de un cuidado de audiencia cautiva, de audiencia que ya va cada año a verte, ¿no? Porque sí les das algo distinto. Entonces, bueno, ahí con Slavas Snow Show ese aprendizaje. Y retomando el ir más allá de la tarima, a un nivel creo que macro, de ir más allá de la tarima, creo que puede ser ir más allá de un venue, ¿no? En términos de ir formando experiencias para los públicos. Y puedo recordar el Festival Primavera Sound. Ahí no hice nada, ahí no trabajé, pero yo estaba viviendo en Barcelona en aquel momento, estaba estudiando. Y como buena estudiambre, este festival de rock y música alternativa, pues cuesta 195 euros la entrada por 4 días, y eso suponía para mí, que yo tenía muchas ganas de ir, pero eso suponía para mí la mitad de mi renta, ¿no? No me podía dar digamos, ese privilegio de ir a ese festival. Es un festival que solo en 2018 ingresó a 220,000 personas en total. Y bueno, para mi sorpresa, me di cuenta que anunciaron una jornada inaugural con una banda que se llama Bell Sebastian en el Parque del Forum, y era un evento gratuito, y además estaban anunciando algunos conciertos gratuitos con parte del elenco que estaba en este gran lugar que están viendo, el Parque Forum, en otros lugares importantes como el centro de Barcelona. Así que bueno, pues alegremente fui a ver a Bell Sebastian, y sí vi a varias bandas en el centro del Raval como a Rai, ¿no? Yo estaba muy emocionada porque sí, es una banda que me gusta. Y la reflexión acá con el Primavera Sound es que me parece que ellos como festival se plantearon el cómo retornar a la ciudad que lo albergaba. No es nada más que estés produciendo una derrama económica, porque este festival tiene al menos un 40% de ingreso es de otros países fuera de España, así que es importante. Pero en el retorno a la ciudad me parecía que había una estrategia de captación e inversión en justo nuevas audiencias, ¿no? Y el festival estaba derribando barreras básicamente de percepción, de si era muy caro, o si solo era rock, o no vale la pena ir, o está muy lejos. Y esta práctica de ir teniendo estos escenarios alternos y gratuitos lo empezaron a hacer en 2009, casi 10 años después del primer festival. Entonces sí, se me hacía bastante estratégico, porque sí puedo suponer que gente que fue a estos espacios alternativos gratuitos posiblemente tomó una decisión de ir a los dos últimos del festival, por ejemplo, de esa edición, o regresar el siguiente año, ¿no? Entonces, es interesante compartirles esta reflexión. Y bueno, el potencial experiencia para seguir captando, cuidando las mismas audiencias, me lleva a pensar en lo que he aprendido también desde mi posición actual, que como mencionaba Julita, estoy en el Lunario como recinto, obviamente prepandemia, porque sí he aprendido otras cosas que es ir más allá del escenario, es más allá de que esté un artista listo, pues sí es fijarte que la barra esté lista, ¿no? Y que el estacionamiento esté cómodo, empezar a tiempo, tener respeto por quienes llegaron a tiempo, que el personal sea gentil, ¿no? Un servicio a la mesa veloz, incluso estar atentos a este servicio, aunque nosotros tenemos una banquetera en concesión en alimentos y bebidas, al final del día, pues todas las quejas nos llegan a nosotros. O incluso si el aire acondicionado está muy fuerte. Tenemos en Lunario un programa de proyecciones de teatro inglés, y de verdad ha llegado gente a decir, oigan, pueden bajarle al aire acondicionado porque está muy fuerte o hace mucho frío y no me puedo concentrar. Y bueno, la verdad es que como audiencia, si tú te pones del lado de la audiencia, si sale bien, difícilmente recuerdas esos detalles, pero si sale mal, sí que vas a quejarte enseguida, ¿no? Y bueno, creo que ahora con el tema del, pues sí, de la pandemia o la nueva normalidad, sí tenemos que plantearnos nuevas narrativas.
Ha habido conversaciones en varias partes del mundo sobre esto, de cómo, desde el recinto es cómo te cuido como recinto, ¿no? ¿Qué espero de ti como asistente? ¿Cómo será ahora la interacción, ¿no? Y cómo nos cuidamos todos. Y curiosamente, mientras hacía esta diapositiva, sí me llegó un mail de Ticketmaster donde estaba, justo encuestaron a varias personas, el 79% ya está muy deseosa de regresar a los shows en vivo. Pero la mitad de estas personas, el 51%, sí demandaba algún tipo de, pues sí, de cuestiones de limpieza, de saber cómo iba a estar el recinto cuidando esta parte de la higiene, ¿no? El propio equipo de Ticketmaster nos hacía justo recomendaciones de cómo dar certeza en la información, confianza en la experiencia y finalmente sensibilizar sobre una responsabilidad compartida, ¿no? Em, y eso con respecto a la posición en donde estoy. Y bueno, como paréntesis, me gustaría recomendar un libro, creo que les va a venir muy bien. Se llama The Road to Results, Effective Practices for Building Arts Audiences, de una fundación que se llama la Wallace Foundation, que es una fundación en Estados Unidos que subvencionó un programa de fomento a las audiencias para diferentes organizaciones artísticas, desde un coro de niñas hasta un museo, una compañía de ópera, y le pidió a un experto que hiciera este texto de donde se desprenden 9 prácticas comunes que reportan estas organizaciones para fomentar y atraer a nuevas audiencias. Y la verdad es que creo que me sirvió retomar esta infografía un poco para reflexionar en cuáles prácticas se perfilaban dentro de mi trayectoria. El libro está en línea, si alguien quiere le puedo pasar el link y está en inglés, pero si alguien necesita, tengo unas notas breves en español. Y bueno, no voy a explicar a detalle cada práctica, es casi que un poco obvia, pero sí las que noté en esta reflexión sobre cómo generar experiencias para fomentar públicos. Una es la práctica número 2, que es identifica la audiencia potencial que podría conectar con tu arte, clarifica si hay alguna nueva a la que quieras alcanzar. Otra que puedo ver es determina qué barreras necesitan derribarse entre mi organización y la audiencia. En este caso, un poco apelábamos a la parte del Primavera Sound, del que estaban derribando ellos algunas barreras de percepción, sería el ejemplo. Y en los próximos minutos, no sé si me llegaron mensajes, si alguien trata de decirme algo, porque tengo toda la pantalla ocupada, pero si hay algo importante, por favor, interrúmpanme. Em, Ahorita todo bien, Ariadna. Están vale. mandando el link de, ajá, del enlace y esto. Vale, muy bien. Entonces sigo. Y bueno, la 5, que es pensar en la relación, que ahorita un poquito hablaremos más adelante, del cómo quieres interactuar con tu audiencia objetivo, ¿no? Y la 7, que es alinear a todo el equipo y los líderes de la organización a tomar la estrategia y entender sus roles en ella. Un poco también ahí voy a tocar eso en los próximos minutos. Y bueno, un poco retomando la plática, bueno, ya hablamos un poco del primer eje, que era cuidar las condiciones y respetar la mística. Y ahora voy a hablar de la creatividad en comunicación. Mm, se- y desde mi experiencia tal cual, que ha sido en prensa y creación de contenidos para web y algo de redes sociales, algo de audio. Y creo que para empezar con esta parte, sí creo que es importante pensar en lo más obvio, que es quién es factible que conecte con mi arte, ¿no? Recordando un poco esa segunda práctica recomendada en la infografía. Y después plantearnos el cómo quiero interactuar con ellos, ¿no? Recordando la quinta práctica en la infografía. Y así sí quiero, aquí sí quiero hacer también una reflexión muy breve en el pensar en estas audiencias, en nuestras potenciales o en las que tenemos actualmente. Si tal vez nosotros mismos tenemos demasiadas ideas preconcebidas sobre nuestra audiencia actual y objetivo, porque hay autores que apuntan que hay una transición
o cambio en el consumo cultural que igual se mueve hacia un consumo que ahora se le llama mucho más omnívoro en los últimos años, ¿no? El ejemplo más claro es que alguien que disfruta el heavy metal puede igualmente disfrutar la música clásica, ¿no? Y aquí no se trata de complacer a un público como tal, sino de adaptar mi manera de comunicar lo que hago. Entonces, bueno, cuando me planteo en cómo quiero interactuar con quien creo que es mi audiencia objetivo, pues viene el pensar en los canales de contacto y las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si voy a tener un estreno o una obra de concierto, pues por qué canales voy a empezar a difundir eso, ¿no? Yo hacía prensa antes del boom de las redes sociales, empecé más fuertemente como hacia el 2006. Así que, pues bueno, no, yo no pensaba en ese momento en Facebook, ni siquiera existía Instagram, pero para mí lo más obvio era hacer radio, televisión y prensa escrita, ¿no? En qué medios, imaginarme en qué medios consumía la gente a la que quería llegar. Y para llegar a audiencias ideales, todavía evidentemente se tiene que hacer, se necesita hacer un plan de medios, que creo que ya lo irán viendo después en los seminarios de relaciones públicas, ya sea en vía editorial o vía pagada, ¿no? La vía editorial por el tema bueno, ofertar entrevistas, ¿no? Y la publicitaria pagando directamente, que hay una ventaja hoy con las redes sociales que es mucho más barato. Y también planear un tour de medios que son básicamente entrevistas presenciales. Y también en ese momento todavía se hace para el tema, obviamente, de publicidad en espacios públicos, pero sí me planteaba, yo también hacía eso, una ruta de distribución de carteles y flyers, ¿no? Es algo que hace mucho no hago, pero sí recordé esta parte, porque yo me planteaba, bueno, ¿a dónde iban quienes podían conectar con mi arte? ¿Qué restaurantes? Iban a escuelas, eh, había cafés, entonces tenía que yo plantearme toda una ruta para esa distribución. Y ese ejercicio, la verdad es que lo hacíamos sin estadísticas, ¿no? Básicamente lo hacíamos por un feeling o por experiencia previa, ¿no? En aquel momento de mi jefe, de, bueno, me ha servido ponerlos en esta escuela o tal. Así decidíamos un poco o planeábamos un poco esa ruta, ¿no? Y bueno, en el cómo interactuar con tu audiencia potencial me viene a la mente un ciclo que se llamó Contemporánea en Vivo. Fue un ciclo en Music Frontiers, una agencia en la que trabajé unos 5 años. Tuvo unas 6 ediciones, empezó en 2005. Me tocaron las últimas 3 ediciones. Y era un ciclo de conciertos con artistas internacionales y nacionales de alto nivel. Por ejemplo, había uno de los ciclos era con cuerdas, ¿no? Entonces teníamos a un súper guitarrista, Scott Henderson, de blues, pero también teníamos a Adrian Belew, que fue guitarrista de David Bowie, King Crimson, y de igual forma teníamos a Alonso Arreola, que es bajista mexicano, ¿no? Entonces Julio Rivarola, que era el director de Music Frontiers, pues para concebir este ciclo se planteó que había un público potencial, digamos, con un gusto gourmet musical para asistir en México a conciertos de música contemporánea, jazz, música de raíz de alta calidad, música internacional y nacional, y que se podía formar y acrecentar una comunidad, ¿no? Entonces, por un lado, nos planteábamos, bueno, cómo llegar a quienes no conocían a estos artistas. Y bueno, para eso apelábamos a la campaña de relaciones públicas que les contaba, al tour de medios, a los carteles, a la publicidad de empresa a empresa. E incluso aquí vale la pena retomar el usar medios menos obvios, ¿no? Yo la verdad es que ahí me di cuenta que, por ejemplo, la revista Playboy tenía una sección de entretenimiento y cultura buenísima, ¿no? Bastante interesante, o también las revistas de negocios, ¿no? En donde podríamos empezar a dar estos atisbos de una experiencia artística a través de estos medios y también haciendo uso de imágenes donde incluso quienes no sabían podrían pensar, por ejemplo, que Medeski, Martin and Wood, que es esta banda que está del lado derecho, pues no era un trío de jazz, sino de rock, ¿no? Posiblemente, quizá con una imagen con la que el público estaba más familiarizado, ¿no? Tal vez esta foto era más de alguien de rock, pero pues estos son un trío de jazz.
Y bueno, por otro lado, plantearse el cómo interactuar con la audiencia de Gusto Gourmet, que posiblemente ya conocía a estos artistas, pues bueno, Julio se planteó una inscripción a una web que se llamaba contemporánea.com.mx y te tenías que hacer miembro para que pudieras tener acceso a descuentos a los shows, a masterclasses, a las fiestas after show, un poco pensando en la experiencia más allá del escenario, ¿no? Y con esto básicamente le estaba creando comunidad y estaba capitalizando una base de datos, por ahí después creo que se logró hacer un mailing. Eh, y además, que esto ya lo verán un poquito en el libro que les recomendé, todas estas acciones eran coherentes con el gusto de la propia compañía, que era finalmente, o la misión, que era seguir presentando música de calidad para audiencias que querían propuestas distintas, ¿no? Entonces, bueno, Julio divisó que esta audiencia de gustos gourmet también descubría música alejada del mainstream por medio de blogs especializados. Así que él dijo, bueno, pues yo voy a tener mi propio blog de contemporánea. Entonces contrató a especialistas en música, periodistas especialmente, de edades distintas, contextos y gustos distintos. Y bueno, la verdad es que el blog no duró mucho, era bastante entretenido leer todas las columnas. No duró mucho porque pues era invertir en contenidos en especialistas, lo cual, y más en la era hoy del contenido, ya lo se valora mucho más, pero bueno, siempre, y creo que esta es una buena enseñanza, era aprender a través del ensayo y error, que también por ahí lo toca un poquito la infografía o este libro. Entonces ir adaptando también la estrategia con estos ensayos y estos ajustes, ¿no? En la estrategia. Y bueno, no está por demás decir la relevancia de la información puntual y sugerente, porque pues es fundamental para empezar a generar una experiencia para una audiencia potencial. Y con eso me viene a la mente el famoso boletín o comunicado de prensa. Eh, sí creo que es una buena manera de ir empezando a encontrar la manera de familiarizar a una audiencia que podría inclinarse, ¿no? Un poco retomando en este tema de familiarización con cosas más conocidas para una audiencia potencial, retomando un poco el caso de Contemporánea, a lo mejor Adrian Belew no nos decía mucho el nombre de Adrian Belew en un ciclo, pero mencionaron un boletín que tocó con David Bowie, Nine Inch Nails, King Crimson y fue productor de un disco de Caifanes, pues bueno, el texto cobra mucho más fuerza, ¿no? No les puedo decir las veces que sí me han replicado muchísimos boletines de prensa, así que aquí la reflexión es que no publiquen nada sin haberlo revisado 30 veces, ¿no? Sin faltas de ortografía y tal. Porque a veces también un periodista va a agradecer, ¿no? Que esta información sea clara, precisa, que casi casi le pueda hacer copy-paste, ¿no? Porque también creo que hay que tener muy en cuenta que el periodista y el editor va a ser nuestro público, nuestra audiencia previa, ¿no? Hay que convencerlo en 5 minutos en hacer una entrevista a un artista que probablemente nunca había escuchado, ¿no? No está de más decir que vayan organizando siempre sus contactos de prensa y sobre todo establecer relaciones de confianza con los medios. Y esto básicamente es con un principio de responsabilidad, de información y respeto por la información, básicamente. También creo que es importante en este tema coadyuvar con el editor o periodista. Puedo recordar en este sentido el ciclo Alterna Jazz, que lo hice con un socio desde una pequeña firma que yo tenía de relaciones públicas. Eh, y el Alterna Jazz fue un ciclo que duró de 2012 a 2013. Era un ciclo de conciertos que sucedía cada mes. Digamos, era un concierto con un artista internacional y un artista nacional. Yo hice más o menos como 7 meses de este ciclo. Y con mi socio, la verdad es que además de ser muy conscientes de tener boletines claros y sugerentes, sí apelábamos mucho a la confianza de pedir estos espacios con los medios, ¿no? Con esta relación que habíamos formado ya con los medios a través de los años. Entonces, por ejemplo, si un medio me decía, tengo el espacio, pero no tengo un periodista que pueda hacer la entrevista, pues nosotros la verdad es que como buenos comunicólogos, pues sí decíamos, pues yo te hago la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, ahí me publicaron una entrevista.
para uno de los conciertos del ciclo. Hicimos lo mismo con otra revista que se llama Music Life, de igual manera que, bueno, no tenían periodista que pudiera hacer la entrevista y la acabamos haciendo mi socio y yo. Y esta también, este coadyuvar con el medio también y esta confianza que has establecido, pues también te lleva a poder realizar alianzas, ¿no? Alianzas a más largo plazo, ¿no? Como hacer, como con Horizonte, que para este ciclo, pues pactamos, por ejemplo, que se transmitiera cada mes hasta que acabara el ciclo un programa conducido por el músico que iba a tocar, ¿no? En el siguiente concierto. Y también era en esta lógica de hágalo usted mismo, ¿no? Nosotros enviábamos las preguntas a los artistas, traducíamos, porque bueno, además hemos hecho locución mi socio y yo, entonces grabábamos la traducción en español y editábamos el audio. Y además fuimos un poquito más allá de los medios, generando nuestro propio contenido, porque por ejemplo, esta alianza con Horizonte, con la estación de radio que nos transmitió este programa. También pusimos este contenido en un podcast, ¿no? Para irle dando también movilidad en redes sociales. Y también construimos un blogspot en donde rotábamos entrevistas entre los propios músicos y bueno, también le dábamos movida en redes sociales. Y en ese momento sí les puedo decir que no había tanta sofisticación de un community manager o apenas empezaba a escuchar este término de community manager, que bueno, como ahora que ya está, es súper común, así que esas cosas las acabábamos haciendo nosotros un poco para ir complementando una estrategia, un plan de medios, de relaciones públicas en redes sociales, ¿no? Y bueno, hace poco al respecto estaba viendo fue una conferencia del Latin Alternative Music Conference que justo decían, cuando existe un lanzamiento o show de música, es vital contar tanto con un plan de relaciones públicas como con un plan de publicaciones en redes sociales y no podría estar más de acuerdo, porque al final del día creo que tenemos que tener en cuenta que los medios van a funcionar como curadores en este universo enorme de información. Ellos van a ir dando valor a través de su ojo editorial y van a ir validando el trabajo de un artista, ¿no? Y van a también a coadyuvar a llegar a las comunidades con las que un artista quiere tener contacto, ¿no? Así que no solo es que pagues una campaña de Facebook o Instagram, sí es necesario que los medios también acompañen esta estrategia y hablen de ti. Y bueno, evidentemente en la construcción de experiencias para formar públicos viene el tema de las redes sociales. Y sí creo que debemos preguntarnos nuevamente el cómo quiero interactuar con mi audiencia para esto, el qué atributos de mi propuesta quiero destacar, qué lenguaje quiero usar, quiero ser formal, quiero ser informal, quiero ser sarcástico, sí puedo, por ejemplo, recordar que para el Roxy, que fue un festival en Guadalajara donde yo era parte del equipo de Community Management, los posts que más generaban reacciones, lo veíamos en las estadísticas, era donde destacábamos el atributo asociado a la emoción o vivencia que era estar en el festival, ¿no? Y aquí hay un guiño otra vez a tal vez a ir generando experiencia desde la parte más emocional, ¿no? Apelar más en mi comunicación al tema emocional de mi proyecto. Y bueno, las redes sociales sí son un trabajo constante, sí creo que requieren un plan, bueno, no creo, es evidente que requieren un plan editorial, líneas temáticas, ¿no? Branding, el cómo puedo mostrar parte de la experiencia, la información logística, el qué, a qué hora sucede algo, y la parte coyuntural, que es irnos, sumarnos a alguna conversación, ¿no? En algún momento para el Cantoral, que es una sala de conciertos en Ciudad de México. Em, Nos sumamos a esta conversación con el hashtag Jazz Day, porque bueno, en el Cantoral se han presentado muchas bandas de jazz, así que creímos pertinente sumarnos a esta conversación a través del hashtag de forma sí, coyuntural, ¿no? Básicamente.
También creo que en tema de redes sociales sí creo que hay que perder el miedo a las métricas, lo digo por experiencia propia. Creo que sí hay que picarle, encontrar, tratar de interpretar los datos, saber quién compone mi audiencia, qué contenido está funcionando mejor, como les mencionaba en el caso de Roxy, así nos dimos cuenta de qué contenidos estaban funcionando. Yo creo que estas estadísticas es una gran ventaja de las redes sociales y sí creo que en el sector de las artes sí necesitamos un poco más tener en cuenta este tema de las estadísticas, ¿no? Y finalmente en el tema de las redes sociales, algo que sí he notado y que nos pasa incluso en Lunario como recinto es que ya no se puede dejar todo el peso de la comunicación desde el recinto promotor, ¿no? Los artistas deben apelar a su comunidad, que bueno, ya lo hacen, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la práctica de que haya ad managers que puedan meterse a los pages de los artistas, por ejemplo, un festival ya se puede meter o se le puede dar un acceso a un ad manager para que pueda pautar en las redes del artista. Ya es una práctica bastante común porque va a apelar primero también a las comunidades del artista. Entonces ya no se puede dejar de un solo lado la comunicación, ¿no? De una próxima presentación o evento o lanzamiento. Em, y bueno, un poco retomando, ya hablamos de los dos primeros ejes y quiero ahora empezar con el último, que es aprovechar lo que he llamado aprovechar el momentum, que es básicamente hablarles un poquito de mi experiencia con una compañía que se llama Enra. Es una compañía japonesa de arte digital que sincroniza con performance, danza clásica, gimnasia artística, acrobacia, artes marciales y danza urbana. Digamos que tiene un performer por cada una de estas disciplinas. Y bueno, la verdad es que esto cuando fue 2016, yo trabajaba en el lado B, que es donde estaba Jacobo Márquez, era mi jefe. Él los había buscado antes y no había tenido suerte, posiblemente por una barrera de idioma, teníamos esa teoría. Y luego nos topamos con que ya había alguien norteamericano viviendo en Japón, hablando perfecto japonés, y eso empezó a facilitar las cosas. Y bueno, les ofrecimos que vinieran a México. En ese momento estábamos pensando en el Teatro Metropolitan, pero bueno, el costo era mayor de producción. Y empezaron a alinearse, yo digo, alinearse los astros, porque resulta que ese año en octubre venían en gira por Estados Unidos, así que era mucho más factible y más fácil y más barato bajarlos a México desde Estados Unidos. Y en la búsqueda de venue, pues nos topamos con que, bueno, lo propusimos al Lunario, mi jefe lo propuso, y Lunario se emociona, nos dice, bueno, hagámoslo vía, perdón por eso de los tamales, ah, no, perdón, el ruido, pero bueno, Lunario se emociona y dice, hagamos dos shows a porcentaje de taquilla, pero además quiero que los traigas a las lunas del auditorio y hacer un showcase en el Auditorio Nacional. Y ustedes saben que las lunas del auditorio es una premiación que se hace a lo mejor de las artes escénicas, ¿no? A recintos o eventos que sean de más de 1000 personas. Entonces, y era para las lunas del 2016. Así que bueno, fue un showcase de 6 minutos, iba a ser un live por YouTube, además de la retransmisión en dos canales de televisión más. Digamos que estábamos hablando de un impulso mediático importante. Y bueno, hicimos dos fechas, como les decía, con Enra, digamos un 24, el primer show en Lunario, el segundo día fue este showcase dentro de las lunas del auditorio y otra fecha más en Lunario. Y la verdad es que hablamos con la compañía como buenos japoneses. Ustedes saben que los japoneses eh,
o sea, respetuosamente te dicen que van a llegar tarde como 2 días antes, te avisan. Entonces preguntaron mucho, son muy puntuales. Nosotros respondimos mucho también y finalmente entendieron la oportunidad, ¿no? Entonces, digamos que todos nos alineamos a la estrategia, un poco apelando a esa infografía que les enseñaba antes. Ellos, por ejemplo, con toda la cooperación, nos enviaron, por ejemplo, un video en donde mencionaban qué hacía cada uno dentro de la compañía. Se adaptaron a las condiciones para hacer este showcase y además nos dieron oportunidad de tener una activación para la marca de tenis de New Balance en el lobby, por ejemplo. Todo iba sumando en términos de promoción, ¿no? New Balance, por ejemplo, también regaló boletos en sus redes sociales. Y digamos que además de capitalizar la campaña mediática o este movimiento que ya tenía con las lunas del auditorio, nosotros teníamos que vender 1000 boletos en total, así que teníamos que complementar con nuestros propios esfuerzos en relaciones públicas y publicidad, ¿no? En relaciones, en las redes sociales apelábamos, por ejemplo, a la cultura urbana pop, que probablemente era exótico, interesante para públicos potenciales. Eh, también mencionamos la cantidad de países visitados, ¿no? Un poco que fuera validando la relevancia de esta visita a México. Eh, y bueno, cuando se dio su showcase, la verdad es que nosotros pensábamos que iban a estar tan concentrados en el tema, justo cuidando su mística, que dijimos, bueno, no dudamos que vayan a querer entrar en la alfombra roja, pero no, ellos digamos que capitalizaron la atención, sabían que iba a haber un montón de medios ahí y pues dijeron hagamos la alfombra roja, ¿no? Fue, fue interesante también para ellos. Y bueno, no quedándonos un poco en nuestros laureles, también apelamos le llamamos a Fundación Japón. Ustedes saben, Fundación Japón es este organismo que tiene varias sedes en el mundo, justamente para ir promoviendo la cultura japonesa. Así que el primer objetivo de nosotros era apelar a la audiencia y canales de Fundación Japón en México, ¿no? Y en segundo lugar, la verdad es que sí solicitamos un apoyo económico. Y bueno, la verdad es que nos resultó bien porque acabaron, además de promover en sus redes sociales, acabaron dándonos un apoyo extemporáneo económico. Y además abrimos una entrada para Jacobo, mi jefe, en el Tokyo Performing Arts Market, que es una conferencia importante de artes escénicas en Asia. Así que bueno, en general había una atracción que aprovechamos, justo este momentum que digo, que aprovechamos y posiblemente sí creo que la verdad tengo la teoría que no había tal vez una oferta similar en ese específico momento en la Ciudad de México. Y les puedo decir que sí tuvimos un comparativo. Al siguiente año sí fuimos, después de estos sold outs en el Lunario, pues bueno, tratamos de presentarlos en el Teatro de la Ciudad de México porque venían en gira para ir a León, entonces aprovechamos para presentarlos en la Ciudad de México. Sí creemos que posiblemente fue muy, muy pronto regresar a la Ciudad de México, pero curiosamente nos fue increíble en la ciudad de León, ¿no? En el Fórum Guanajuato, que es un foro al aire libre. Tuvimos 2 funciones con casi 4000 personas por cada función. Y ahí me parece que los organizadores tenían ya perfectamente ubicadas a sus audiencias, porque sí nos contaron que no teníamos nosotros idea, pero sí nos contaron que hay una comunidad japonesa en la ciudad de León por las ensambladoras de como la Nissan, ¿no? Me acuerdo que incluso vino hasta alguien del consulado de Japón en León, nunca lo hubiera pensado y bueno, estábamos muy sorprendidos con Enra. Y bueno, un poco para ir cerrando la plática, que ya nos quedan pocos minutos, un poco a manera de resumen, hablábamos de estos ejes. El primero, el respetar las condiciones y la mística, ¿no? Cuidar mi creación, mi producción, eh, plantearme qué experiencia puedo crear más allá del escenario, lo veíamos un poco con el ejemplo de Slavas Snow Show, también qué posibles barreras pueden impedir que alguien haga contacto con mi propuesta y cómo puedo abordarlas.
en el caso de Primavera Sound, por ejemplo. Después un poco toqué la parte de la creatividad en comunicación y, bueno, recordarnos cuáles atributos de mi propuesta quiero destacar en mi comunicación, ¿no? La experiencia, plantearnos que la experiencia también empieza desde mis canales, cómo quisiera que la gente interactuara con mi propuesta en mis canales, digerir mi información y destacar los puntos que sean más familiares para mi audiencia meta, coadyuvar con la prensa. En el caso de redes sociales, tener líneas temáticas y frecuencia de posts, sumarme a conversaciones. Por otro lado, perder el miedo a las métricas en esta cruzada por tocar nuevas audiencias. Apelar también a las estadísticas para evitar suposiciones. Sí, recordar otra vez que hace falta un poco más de esta parte en las artes escénicas, y creo que se puede ir haciendo hasta focus groups, estos pequeños, digamos, evaluaciones, ¿no? Hasta con mi familia, decir, a ver, bueno, viene mi familia y voy a tener un show y voy a tener ciertos indicadores que yo pueda cambiar para preguntar a mi familia qué les pareció esta parte del show, ¿no? Todo lo que está alrededor del show. Creo que por ahí se puede ir empezando a sumar datos e interpretarlos. Y la última parte que les comentaba un poquito de aprovechar el momentum, que es básicamente no sentarme en mis laureles, ¿no? Sino aprovechar el impulso y tratar de hacer muchas otras cosas para apelar a otras comunidades con alianza, con alianzas. Y bueno, como extra, creo que también es importante no olvidar a las futuras generaciones, finalmente generaciones que van a poder convertirse en mis audiencias, en mis audiencias finales, ¿no? Y lo puedo decir por mi propio caso, que tuve un acercamiento a las artes desde muy pequeñita, eh, especialmente con la música, por ahí con el ballet, pero no le gustó el ballet a la niña, ¿verdad? Entonces, pues eso, extra, que creo que sí tendríamos que ubicar en nuestra estrategia hacia formar nuevos públicos también a los niños. Ya hay grupos que lo están haciendo, ¿no? Que tienen cosas específicas para niños, así que creo que sí sería interesante no olvidar esa parte. Y bueno, sería todo de mi parte. Perdón por pasarme 1 minuto, 2 minutos eh, con mi intervención, y muchas gracias a todos. Mi correo electrónico, porque si alguien quiere el link o alguna otra cosa. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariadna. Si estuviéramos en piso 16, estaríamos con un fuerte aplauso para ti. Pero bueno, pues hay emojis por acá. Vamos a Muchas abrir gracias. un espacio de preguntas y respuestas, algún comentario que tengan para Ariadna también, a Con quien le mucho guste abrir gusto. el micrófono. Con mucho gusto. Claro, Ariadna. Gracias, Ariadna, por compartir con nosotros este espacio y esta charla. Y bueno, pues vamos Gracias. entonces, gracias a ti, Ariadna. Vamos entonces a continuar con David Salmon. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Julieta, por la invitación. Ariadna, felicidades por tu charla. Gracias. Interesante y al mismo tiempo tan distinta, ¿no? Al acercamiento que yo podría tener siendo creador, ¿no? Teatrero y viendo finalmente la cuestión de la formación de público desde un ángulo como bastante distinto, ¿no? Claro. Quizás menos preciso, quizás más, no sé, reflexivo en general, ¿no? Que mediante herramientas concretas que nos pudieran ayudar a entender un poco más el fenómeno, pero pues espero que las perspectivas distintas justamente ayudan a enriquecer la reflexión, ¿no? Pues yo soy, pues supongo que ya vieron, ¿no? Las semblanzas. Soy creador escénico, esencialmente director de escena, actor, productor y editor teatral. Soy el fundador de Teatro Sin Paredes, que es una compañía que cumple 20 años este año y que pues ahí sigue haciendo su labor de la mejor manera posible. Antes de iniciar, lo que a mí me gustaría es como
que tratáramos colectivamente de hacer una definición de lo que entendemos por formación de públicos. ¿Qué entendemos por formación de públicos? Así de manera libre, anárquica, ¿no? Que cada quien active su micrófono y nos diga, así, sin pensarlo demasiado, ¿qué entendemos por formación de públicos? Las personas con las que quieres compartir lo que haces. Bien. Quienes te verán y te escucharán. Personas a las que vas a afectar. Afectar. Conectar. De manera positiva. Bien. ¿Qué Yo, más? Ajá. yo pienso como en un jardín, como hacer un jardín y regarlo y podarlo y hacer todo lo necesario para que ese jardín esté feliz. Muy volteriano. Hay que cultivar su jardín, como decía Voltaire, ¿no? ¿Qué más? También es de donde tú, de alguna manera, haces lo que haces. O sea, no solamente das, sino tomas un poco de ahí, ¿no? Ese entorno es de donde tú también te inspiras para hacer lo que vas a hacer. Bien, ¿qué más? Así no lo piensen, ¿no? O sea, si es el tema de la reflexión de hoy, ¿no? Cómo generar experiencias para formar públicos. ¿A qué nos referimos con la formación de públicos? Podría ser como cautivar. ¿Mm? A las maneras en las que te vas a dirigir a las personas a las que quieres llegar y también la comunicación y el intercambio que vas a establecer con ellas. Uh-huh. Y también incentivar a que regresen a ver tu trabajo, ¿no? ¿Como fidelizar? ¿Se dice fidelizar en español? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? Generar estrategias para que las personas participen de tu proyecto, de tu iniciativa. Uh-huh. Van, sigan. Dejarse ver. Uh-huh. Crear redes. ¿Crear qué? Redes. Crear redes. Ajá. Cuestionarse para qué y por qué hago lo que hago. Uh-huh. Generar un cambio de percepción. Ajá. ¿En mí o en los demás? En los demás. Ok. ¿Qué más? ¿Con eso? Nos da una perspectiva general de lo que nos concierne el día de hoy, ¿no? Ok, ahí lo tengo apuntado y nos servirá para la reflexión. Digamos, el tema de la formación de públicos, ¿no? Se ha vuelto una cuasi obsesión, ¿no? Hoy en día. No hay una convocatoria pública, ¿no? Que no tenga, ¿no? En sus lineamientos, ¿no? La necesidad de presentar, ¿no? Y desarrollar una estrategia de formación de públicos. No sabemos realmente si estamos entendiendo, ¿no? Lo que queremos decir con eso y si estamos logrando efectivamente generar estrategias que permitan que los públicos estén vivos y presentes, pero la obsesión está, ¿no? Y hay una gran reflexión que podremos generar más adelante sobre saber si es una reflexión, una responsabilidad que les compete más a los artistas o más a las instituciones, o a ambas, o cómo ambas pueden trabajar juntas, justamente para tratar de
de atender ese tema tan importante, tan particular, que por lo menos desde las artes escénicas y específicamente desde el teatro, es algo que nos preocupa muchísimo, como si de alguna forma la formación de públicos ha sido una de las problemáticas más recurrentes, ¿no?, en las últimas décadas. Está en boca de todas y de todos, creadores y funcionarios culturales, y podríamos afirmar que se ha sentido aún más en los últimos años, donde numerosos teatristas, por ejemplo, se han quejado repetidamente de la falta de públicos. Podemos analizar por qué en los últimos años en particular se ha sentido, ¿no?, una retrocesión, ¿no?, un retroceso, perdón, en cuanto a formación de público. Hasta finales del siglo XIX, el teatro era el entretenimiento visual dominante en el mundo occidental. Y desde la aparición del cine en 1895 y la apertura de las primeras salas de cine a inicio del siglo XX, el teatro parece haber tenido que luchar permanentemente por su propia sobrevivencia. La aparición de la televisión en los años 30 y su popularización en la década de los 50 y 60 no hace más que reforzar dicha inquietud, ¿no? ¿Y qué decir ahora con las plataformas digitales de entretenimiento cada vez más presentes en el cotidiano de todas y todos nosotros, ¿no? Entonces hay siempre, como teatrista, la sensación de que el teatro siempre ha estado en una especie de situación de peligro de extinción, ¿no? Parece ya el teatro no se va a poder seguir desarrollando, cada vez más nuestra práctica parece estar como relegado, ¿no?, a los últimos eslabones de las prioridades, ¿no?, en cuanto al entretenimiento, digamos, masificado, ¿no? Si consideramos que el teatro pertenece a la industria del entretenimiento, y es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Muchos consideramos que el teatro no es industria, ¿no? Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el teatro ha perdido la batalla desde hace mucho tiempo. La competencia de las plataformas digitales y del cine es simplemente insuperable. La lucha está perdida de antemano por obvias razones. Disponen de medios de difusión, que podríamos incluso llamar de propaganda, que el teatro no tiene ni puede costear. ¿Qué hacer entonces frente a esta disyuntiva, ¿no?, a este statu quo? Si la batalla está perdida de antemano, ¿no será entonces necesario repensar nuestra actividad como una alternativa, incluso como una fuerza abiertamente y conscientemente opositora a los monstruos del entretenimiento? ¿Como un acto deliberado de rebeldía? Porque si el teatro no tuviera otra cosa que ofrecer que el entretenimiento, y que dicho entretenimiento está totalmente dominado por las plataformas digitales y el cine, ¿por qué seguir librando una batalla inútil, ya perdida? ¿No será que debemos cambiar de cancha, redefinir y reafirmar lo que nos distingue de dicha industria? Lo que nos hace únicos en un mundo totalmente dominado por lo virtual, por la lejanía, por lo impalpable. Durante sus más de 26 siglos de historia oficial, el teatro no ha dejado de evolucionar y de redefinirse continuamente, desde el teatro griego en honor a Dionisos, que sucedía en enormes arenas que podían alcanzar hasta 14,000 espectadores, ¿no?, hasta el ahora llamado teatro digital, que sucede desde la comodidad de nuestros hogares. Es evidente que hay un mundo de diferencia en muchos aspectos, éticos, sociales, políticos, estéticos y técnicos, evidentemente. Y debe seguirlo haciendo hoy en día para seguir luchando contra el riesgo siempre latente de su propia desaparición. Algo que pudimos constatar muy claramente durante la pandemia con la aparición del llamado teatro digital, ¿no? Jamás ninguno de nosotros, antes de que sucediera la pandemia, nos habíamos imaginado, ¿no?, la posibilidad de desarrollar actividades teatrales sin la copresencia del espectador. Parecía que la condición sine qua non absoluta, indispensable del teatro era su relación con el otro, ¿no? Y nos dimos cuenta, podríamos luego dialogar, ¿no?, sobre si el teatro digital es teatro, ¿no?, o si es otra cosa, pero nos obligó de alguna forma
a redefinir la forma en la que llevábamos, ¿no?, a cabo nuestra actividad. Globalmente, me parece que hay dos posturas principales frente a la situación actual de las artes escénicas. La primera, que consistiría justamente en pensar que el teatro y las artes escénicas, me referiría más específicamente al teatro porque es más, digamos, el universo que conozco y al cual pertenezco. El primer caso sería aceptar que el teatro es parte integral de la industria del entretenimiento y por lo tanto que la televisión, el cine y los medios digitales representan una competencia real, ¿no? Es algo, por ejemplo, que aceptan perfectamente las productoras teatrales llamadas comerciales, ¿no? Ellos están aceptando perfectamente que están, ¿no?, en un territorio que es el territorio del entretenimiento, ¿no? Y que deben, por lo tanto, ser capaces de competir, quizás no en numerología, es evidentemente que jamás podremos poner tantas personas en una sala de teatro que frente a una pantalla de televisión, ¿no? Pero de alguna forma quizás no distingan tanto su actividad, ¿no?, de la de sus competidores, ¿no? Y ellos están dedicados específicamente al entretenimiento, a la creación de productos culturales, sin otra veleidad que la de construir éxitos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que a eso se dedican, sin juicio de valor alguno, ¿no? A eso se dedican. Y la segunda postura, que consistiría en considerar el teatro y las artes escénicas como en sí una especie de acto de rebeldía. Lo voy a definir, ¿no? Que consistiría en apartarse voluntariamente del resto de la industria del entretenimiento, declarándose abiertamente en rebeldía, afirmándose como una fuerza de oposición ante todo lo que quiere reducir las actividades humanas al simple y puro consumismo. Dicha postura nos obliga, evidentemente, a redefinir las particularidades y función del teatro y de las artes escénicas en el mundo actual, ¿no? Pero serían como las dos posturas. Soy parte, siendo teatrista o siendo artista escénico, de la industria del espectáculo y por lo tanto tengo que encontrar mi lugar en este mundo despiadado donde hay una cantidad de productos ya en los estantes demenciales, o me aparto de esta industria y considero que las prácticas que llevo a cabo, ¿no?, son voluntariamente opositora a lo que podríamos llamar la cultura masificada, ¿no? Quizás, lo podremos pensar, exista una postura híbrida, ¿no? Que podría parecer tibia, no sé, cobarde o a veces forzada incluso por la necesidad de sobrevivencia de los propios artistas que aceptan de pronto torcer un poco sus prácticas para atraer más públicos o incluso para encajar en el gusto común, ya que los artistas siguen teniendo la mala costumbre de querer comer 3 veces al día. Entonces, eso a veces nos obliga a torcer un poco lo que quisiéramos tener de forma más radical y decimos ciertos elementos pueden ser que sean más atractivos para los públicos, ¿no? Ahora bien, habiendo dicho eso, voy a regresar la palabra y tratar de abrir nuevamente la reflexión colectiva. ¿Cuáles serían entonces? Vimos, ¿no? O soy parte de la industria del espectáculo y sé que compito con ellos, contra ellos, para que mi producto sobresalga dentro de todo el marasmo de ya productos culturales que existen, o me aparto de eso. Lo que hago yo es diferente, lo que hacemos nosotros es diferente, y por lo tanto hay que definir ese diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es un acto de rebeldía en sí, hoy en día, seguir queriendo hacer teatro? Ahí abro la palabra. ¿Cuáles serían entonces estas particularidades que ofrecen las artes escénicas hoy en día? ¿Qué es lo que nos hace particulares, únicos? ¿Cómo nos definimos en el contexto actual? Y ahí tome la palabra igual quien quiera y lancemos ideas, ¿no? ¿Cuáles son esas particularidades que nos permitirían diferenciarnos de esta industria del entretenimiento? ¿Lo efímero? Sí, lo efímero. Pero un show de David Bowie no es efímero. Y sin embargo, él está
digo, es un mal ejemplo David Bowie por el artista que ha sido, ¿no? Contestatario y demás, ¿no? No sé, tomaría otro grupo que no sea David Bowie, ¿no? Los Rolling Stones, un show de los Rolling Stones es efímero también, ¿no? Empieza a las 8, termina a las 10:30 y ya fue, ¿no? Entonces, quizás, no sé. ¿El contacto humano directo podría ser? El contacto directo. Bien. Pienso que Lo efímero lo voy a apuntar porque es un término que nos define mucho, evidentemente, pero simplemente podríamos preguntarnos si un show de Slava no es también efímero, ¿no? Tiene otras veleidades, evidentemente, pero también es efímero, ¿no? ¿Qué más? creo que todo este evento artístico en vivo tiene esa característica efímera, ¿no? Los conciertos, pero el teatro apela a las emociones humanas, justo a las condiciones humanas, sus vivencias y sus experiencias de una manera distinta en la que lo haría un concierto. No queriendo minimizar a los músicos ni a quienes trabajan en eso, pero justo los teatreros o los creadores escénicos buscan hablar de esto desde otro lugar, ¿no? Que viene siendo como, no sé, más visceral, de la entraña, quizás. Bueno, tal vez yo hablo así porque es lo que yo busco hacer, pero así lo percibo yo, ¿no? Que viene desde otro lugar y buscas la manera de comunicarlo. Puede ser de manera directa, así como, así, esto y esto lo pienso, o metaforizarlo o conceptualizarlo a un símbolo y que esta luz roja tiene que transmitir esto, no lo sé. Y la capacidad de interpretación de quien lo ve, ¿no? Como yo lo percibí así, lo recibí de esta manera y me significa de esta manera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que un poco en la capacidad de atención, ¿no? Si hablamos de esta competencia de, digamos, cosas como el teatro frente a TikTok, TikTok es un, digamos, tu consumo en TikTok va minando un poco tu capacidad de atención y de concentración. O sea, porque lo que hace TikTok es que quiere generar datos, ¿no? E incluso Facebook, Instagram y así. Tu consumo está enfocado a la generación de datos. Y entonces tu experiencia al consumir en redes sociales se basa pues en que tú eres el producto. Y en comparación, digamos, a la literatura, el teatro o así, pues tú requieres de cierta capacidad de concentración para, no sé, meterte a esas experiencias. Entonces, ahí hay una oposición que yo creo que es importante tener en cuenta, porque si nosotros desde este punto en el que, vamos a decir, nos vamos a poner en el punto que somos opuestos a los medios masivos o estamos en oposición a cómo funciona, pues entonces sí hay que pensar que nuestros productos ofrezcan esta capacidad de concentración, de que la gente se pueda sentir identificada y sí, meterse en pues en lo que hagamos. Eso es lo que creo. Muy bien. ¿Qué más? Yo pienso que también puede ser poder particularizar nuestros temas, porque los temas comerciales como justo tienen que ir a favor del pensamiento común o lo que podríamos llamar pensamiento común, tal vez se quedan en una zona un poco más superficial y nosotras podemos ir más adentro y hablarle a ciertas personas de ciertos problemas, como poder incluso generar vínculos comunales, ¿no? En nuestros públicos. Muy bien. ¿Alguien más? Podría pensar en la calidad de la experiencia. Pensando en música, o sea, quizás uno puede escuchar un concierto, pero las bocinas que tiene pues, no son muy buenas, y hay ruido ambiental. En cambio, estás en un concierto, escuchas directamente el sonido real del instrumento y casi siempre es en un espacio con sonido cerrado.
Muy bien. Yo un poco apelando a lo que decía también Sol, creo que el teatro apela a la imaginación, al pensamiento, pero también lo corporiza. O sea, no solamente quien lo hace, sino también hay algo que se corporiza hacia el otro a partir de las sensaciones, las emociones. Entonces, siento que de alguna manera el teatro es como la filosofía del cuerpo, o sea, no solo es el pensamiento, sino el cuerpo es como la filosofía un poco. Muy bien, ¿alguien más? Yo. Yo también pensaría un poco en la manera en la que asumimos o como que comenzamos a normalizar que ciertos espacios son inaccesibles o que no podemos participar en eso, en ellos. O sea, pienso, por ejemplo, como en esta idea que creo que es, al menos acá yo siento bastante común de que ir al teatro es caro. Y creo que, por ejemplo, acá en varias ocasiones se ha comentado, no sé, que hay espacios donde el acceso te cuesta 30 pesos, hay incluso lugares donde es gratis. Eh, También, no sé, he conocido personas que cuando piensan en un concierto de una orquesta, como música de cámara, es como una idea de que es algo muy formal o debes tener cierta preparación para. O sea, y más allá de que esto sea algo que exista así tal cual, creo que como esta normalización de que solamente ciertas personas, sea por formación académica, por dinero, por lo que sea, solamente ciertas personas puedan entrar a esos espacios, yo siento que es como una limitante respecto a, no sé, o sea, voy a un concierto de David Bowie o de los Rolling Stones, porque no necesito como mayor como formación o lo que sea para, para poder disfrutar de ese concierto, más que disfrutar en sí la música. Y parece ser que del otro lado se necesitan muchos más recursos, no solamente lo económico. Entonces, no sé, yo pensaría como también un poco en eso. Sí, ahora quiero nada más recentrar la problemática que puse en la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace particulares, ¿no? Si aceptaríamos, digamos, la postura de distinguirnos, ¿no?, de la industria masificada, ¿qué es lo que nos hace particulares, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la experiencia teatral, ¿no?, o de las artes escénicas es particular, ¿no? Porque creo que ahí tu reflexión muy necesaria, muy importante, pero creo que abre como una puerta un poquito distinta, ¿no? Sobre los lugares comunes, de pensar que el teatro es caro, ¿no? Hay las mismas reflexiones luego sobre el jazz, ¿no? Y demás, pero el tema sería, ¿no? ¿Qué es lo que nos vuelve particulares, único, especiales, ¿no? Especiales no quiere decir mejores que los demás, ¿no? Pero especiales, ¿no? Frente a un mundo donde la cultura cada vez más se va masificando, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que nuestra experiencia peculiar es distinta y se puede o debe reivindicar como tal, ¿no? Si sabemos que la batalla contra estas industrias está perdida de antemano, ¿no? Nadie puede luchar contra narcos, ¿no? La serie Narcos, haciendo, como es mi caso ahora, una obra de teatro sobre la historia de un sicario, que es la obra que tengo en cartelera ahora. No puedo competir contra ellos. Sería absurdo pretender competir contra ellos. Entonces, ¿qué tipo de experiencia estoy desarrollando? ¿Qué es lo que las hace particulares? Y por lo tanto puede forjar, fomentar una formación de un público específico que quiere vivir esas experiencias, ¿no? A lo Creo que mejor. sería ¿Sí? como el valor que le damos a nuestro arte. Que no lo vemos como un entretenimiento y eso no significa que seamos serios, ¿no? O que seamos como retrógrados a la hora de presentar una obra de teatro, un concierto, una exposición y así. O sea, ¿tú crees que no lo debemos de ver como un entretenimiento? Más bien como ese tipo de entretenimiento masivo, ¿no? Sino que... Sí, ¿qué es el entretenimiento? Pues una recreación. Creo que es lo mismo.
Sí, sí, o sea, es un sinónimo, ¿no? Pero qué es un entretenimiento? Muchas veces, ¿no? Hablamos que el arte debe entretener, ¿no? ¿Qué es el entretenimiento? ¿O qué es incluso el divertimento? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirían ustedes? Un distractor. ¿Un distractor? ¿Ok? Una experiencia placentera. Una experiencia placentera, bien. Algo que atrae tu atención. Ujú. Hay una gran, no sé si conocen la reflexión de las más conocidas, evidentemente, es la de Pascal, ¿no? El filósofo francés, ¿no? Sobre el divertimento, que dice que es todo lo que nos permite escapar de nuestra, digamos, trágica condición humana, ¿no? Y que el divertimento es lo que permite como escaparnos de ello para olvidar un momento lo miserable que somos como humanidad, ¿no? Ahora, esto no está grabado en el mármol, ¿no? Lo ha dicho Pascal y ha detonado muchas reflexiones al respecto, ¿no? Porque parecería que el divertimento, el entretenimiento es lo que nos quiere alejar, ¿no? De quizás de la realidad socioético, político, humana, ¿no? En la cual estamos, para permitirnos, como dijo, creo que fue Sol, ¿no? Escaparnos un rato de ello, ¿no? Creo que podría haber como distintos tipos de entretenimiento, ¿no? Me imagino algo así como, digamos, un entretenimiento artístico que es el que te sensibiliza y digamos como este entretenimiento pasivo que justo te hace olvidar como de tu realidad o algo así. Ok, o sea, es decir, está claro que hay distintas formas de entretenerse, ¿no? Incluso decía Brecht que el entretener el cerebro y el pensamiento y la inteligencia es también algo muy divertido, ¿no? No es que el divertimiento, el entretenimiento tenga que ver con la sensación de hacer algo que no sea útil, ¿no? Más allá del placer que nos provoca, ¿no? Es decir, es un poco más que comerse un rico pastel de chocolate, ¿no? Que es muy divertido y muy rico, ¿no? Hay también en el placer de la experiencia artística algo que puede tener que ver también con el entretenimiento sin una desconexión de, digamos, de toda la parte reflexiva, filosófica, social, política que lo puede acompañar, ¿no? Bien, pues ahí detonamos cosas, ¿no? Ahí al respecto. Ahora, voy a abrir una provocación. Antes de empezar un poquito a hablar de mi experiencia personal, voy a abrir una provocación sobre eso que tiene que ver con formación de públicos, ¿no? Formación de públicos. ¿Qué significa formar público? ¿Por qué hay una obsesión tan grande? ¿Por qué no puede haber una convocatoria? Ninguna, ni las de Julieta de Casa del Lago, no pueden olvidar, ¿no? La formación de público. Siempre hay una gran obsesión ahí y muy necesaria que quizás nunca hemos sabido contestar del todo, ¿no? Y parecería en las convocatorias que las instituciones le regresan, le rebotan la responsabilidad de un tema que no han podido resolver, excepto quizás Teatro UNAM, ¿no? Que es un caso bastante sui generis en la realidad de las artes escénicas en nuestra gran ciudad, ¿no? Y que ha sido un modelo que no ha podido ser replicado, ¿no? Es decir, hace 20 años los teatros de la UNAM estaban medio vacíos como los de Limba, ¿no? Y en los últimos 10, 12 años los teatros de la UNAM en realidad están llenos y los de Limba siguen medio vacíos, ¿no? Entonces, extraño, no han podido replicar las experiencias que se vivieron en la UNAM para justamente formar público, y entonces está siempre sobre la mesa ese tema, y los artistas cuando estamos frente a las convocatorias es como, ¿qué me invento ahora? ¿Cuáles van a ser mis estrategias de formación de público? No, pues sí, voy a hacer difusión en redes sociales, voy a contratar a un agente de medios, voy a hacer lo que todo el mundo hace.
¿no? Pero mi obra está vacía, la del compañero está vacía, la del otro compañero está medio vacía y la de uno está llena. ¿Qué habrá hecho él bien y qué habrá hecho mal yo? ¿No? Que existen estrategias replicables que pueden aplicarse a distintos proyectos. Es muy misterioso, ¿no? Esta situación. Ahora lanzaré la provocación siguiente. ¿Es una responsabilidad que consideran pertenece a las instituciones o a los artistas? Hay diría tres puntos. ¿Será que los artistas se han alejado del público encerrándose progresivamente en sus cómodos guetos esperando a que el público llegara a verlos? ¿Será que el público es el que ha abandonado el teatro porque no encuentra ahí una actividad que le interese o lo refleje plenamente? ¿O será que son las instituciones públicas las que han abandonado progresivamente los artistas a su suerte? Pues es un poco de todas, ¿no? ¿Mandé? Podría ser un poco de todas, ¿no? Pero un poquito más a veces los artistas, yo creo. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años intentando hacer lo mismo todo el tiempo. Y más allá de pensar en las obras que hacemos, no pensamos en cómo nos comunicamos con el público al que queremos llegar. Entonces, creo que desde esa pasividad de creer que solo con la obra vamos a avanzar, por ahí puede ir el asunto. Y perdón, tengo que hacer una entrega y ya me conecto. No te preocupes. Muy bien, bien. ¿Alguien más? Y yo creo que es un problema sistémico que tiene que ver con el modelo económico. Creo que o sea, los problemas a resolver están muy, o sea, siempre en este modelo económico, los problemas a resolver siempre el objetivo clave es generar dinero. Al final de cuentas, cualquier problema a resolver tiene que generar dinero, ¿no? Y entonces, pues entonces tenemos como esta estratificación de, hay unos artistas que sí llegan a la cima, sí generan dinero y así, pero, o sea, digamos que eso no es como replicable hacia abajo porque dependen de que esté este modelo de pirámide, ¿no? De que haya muchos que no, o sea, muchos artistas que no estén, que no sean parte del ecosistema del bienestar, que se genera solo en las cúpulas. Eso es lo que yo creo. Creo que también tiene que ver como con la idea que tenemos de ser artistas, ¿no? Pues antes, no sé, en el barroco o algo así, pues eran trabajadores, ¿no? Como tantos otros. Y pues ahora es como esa visión romántica de, uy, sí, ser artista y yo no me entiendo, ¿no? Y por eso como que se encierran, ¿no? O sea que tú consideras que en parte los artistas nos hemos apartado. Sí, sí. Ok, bueno, creo que todos encontraremos, ¿no? una conexión más con la responsabilidad del artista que se apartó, que se encerró en sus cómodos guetos y se olvidó de cómo comunicarse con su público, ¿no? O el público que simplemente dijo, no, ya el teatro ya me da flojera, hoy en día hay cosas como mucho más interesantes para mí, ¿no? Yo no me identifico con lo que sucede ahí, ya no voy, ¿no? O la institución que dijo, de todos modos, este grupo de rebeldes molestones, vamos a dejarles morir poco a poco, a fuego lento, ¿no? De todos modos no va a pasar nada, o un poco de las tres cosas, no sé cuál más que otras, pero ahora, ¿cómo nos construimos frente a esa triple disyuntiva, ¿no? En la cual creo que podemos encontrar, ¿no? Elementos en cada uno de ellas, ¿no? Para provocarlos, y empezando a conectarlo con mi experiencia personal, en el 2006 monté una obra muy divertida que se llamaba El Teatro Obligatorio. Así se llamaba, El Teatro Obligatorio, inspirado en los textos de un gran clown alemán que se llamaba Karl Valentin, y escrito por un clown, tómenlo desde ahí, no es un clown que lo escribe, es un payaso, ¿no? Entonces, y él dice, ¿por qué los teatros están vacíos? Sencillamente porque el público no asiste. ¿De quién es la culpa? Exclusivamente del gobierno. ¿Por qué no convertir el teatro en lo obligatorio?
Si fuera obligatorio ir al teatro, todo cambiaría. ¿Por qué la escuela es obligatoria? Pues porque ningún alumno iría a la escuela si no fuera obligatoria. Es cierto que sería más difícil convertir el teatro en obligatorio, pero con buena voluntad y sentido del deber, todo se puede lograr. El teatro obligatorio haría que todo ciudadano renunciara voluntariamente al resto de distracciones estúpidas como el fútbol, la televisión, el boliche, el dominó, las discusiones políticas de café, las citas amorosas y todo el resto de eventos sociales que nos ocupan y comen nuestro tiempo. Sabiendo que hay que ir al teatro, el ciudadano ya no tendría que escoger la obra. Y ni siquiera si esta noche va a haber Fausto en vez de otra cosa. No, así tendría que haber Fausto y las demás obras sencillamente porque sería obligatorio. Tendría que ir, le gustara o no, 365 veces al año al teatro. No en vano, ir a la escuela les produce el mismo horror a los alumnos y sin embargo van, sencillamente porque la escuela es obligatoria. ¡Qué chinga!, ¿no? Pues no es más que mediante la chinga como se puede obligar hoy en día a nuestro público a venir al teatro. Lo hemos intentado durante años, con buenas palabras, y vean cuál ha sido el resultado. Trucos para atraer a las masas, como 50% de descuento para estudiantes y maestros, 2x1 presentando este volante, jueves de 30 pesos, ballet parking, etcétera, que como ustedes podrán comprobar, no han logrado llenar las localidades. Solamente con decisiones autoritarias como esta es como podremos permitir salvar al teatro que tiene los días contados y no andar regalando boletos, eso no. El teatro no ha de ser gratuito, sino obligatorio. Y para constreñir al ciudadano solo existe el gobierno. Karl Valentin escribe eso a principios de los años 30, ¿no? Parece increíble, ¿no? Un texto tan divertido y tan poderoso que parece un chiste, pero que al mismo tiempo pone sobre la mesa una reflexión bien interesante, ¿no? O sea, pues no, las personas tienen que tener su libre albedrío, la libertad de poder escoger si hoy quieren ir al cine o al teatro o quedarse en casa o ver la tele o hacer lo que sea. Sí, pero ¿por qué entonces la escuela es obligatoria? ¿Por qué no dejamos entonces la decisión a los alumnos de decidir si hoy quieren ir a clase o no? ¿No? ¿Por qué hemos constreñido a los ciudadanos a ir a la escuela, pero no los hemos constreñido a participar de actividades culturales? Una gran reflexión, ¿no?, que podemos hacer al respecto. A mí siempre me hace pensar, no quiero pretender con eso que soy un defensor de la ex Unión Soviética, pero en los años 70, por ejemplo, en la Unión Soviética, las personas que tenían la televisión tenían 3 canales. Prendían el 1 y estaban los ballets de Diaghilev. Probablemente el más grande, uno de los más grandes coreógrafos de la historia. Prendían el 2, estaban las sinfonías de Tchaikovsky. Y prendían el 3, estaban las obras de Stanislavski, el gran maestro ruso. Y entre esas 3 cosas tenían que escoger. Entonces, estaban constreñidos a tener contenido de calidad. ¡Qué terrible!, ¿no? Y entonces las señoras que estaban en su casa, amas de casa, que cocinaban y planchaban y hacían las labores del hogar, en vez de ver La Rosa de Guadalupe, veían los ballets de Diaghilev. ¿Será que esa pudiera ser una alternativa para formar públicos? ¿No? Lanzo igual ahí la provocación a manera de chiste sobre la mesa, pero bueno, me pareció que ese texto de Karl Valentin, que ahí parece efectivamente la obra de un payaso, en trasfondo, ¿no?, lanza como reflexiones bastante interesantes, ¿no? Ahora conecto un poquito a partir de ahí sobre lo que ha sido como la experiencia personal del grupo que yo he formado en el 2001, que se llama Teatro Sin Paredes. Y creo que ya el tiempo se corrió. Bueno, ya digamos que la parte del debate y preguntas está un poquito incluido en la charla en sí, pero bueno, no, nos quedará un poquito de tiempo. Globalmente, quiero mencionar que lo que comentó al principio Julieta cuando hicimos el proyecto Utopía en la Casa del Lago en el 2013, antes de hacer Utopía, digamos que mis preguntas y preocupaciones respecto a cómo generar vínculos con los públicos eran creo que
los que todos los teatreros tenemos todos los días, ¿no? Es decir, montar obras de la mejor manera posible, generar las obras de mejor calidad posible y que fuera el hecho que la obra sea buena, que pudiera jalar el público. Entonces la reflexión sería, ¿basta con hacer obras buenas como para tener públicos? O quizás más allá de tener públicos, nos queremos preguntar también qué tipo de vínculo y de relaciones queremos desarrollar con ellos. Al menos que consideremos que comprar un boleto para ir a ver una obra nuestra es exactamente lo mismo que comprar Ariel para lavar ropa. Es decir, un producto de consumo cualquiera, ¿no? Si no lo es, si hay una distinción muy particular ahí, social, política, ética, humana, de convivio, entonces no nos podemos meter en la misma balance, ¿no? Sobre ese gran debate sobre construir productos, sobre ser industria cultural, sobre ser empresas culturales, todo este lenguaje que se ha permeado, ¿no? Las últimas décadas a partir de todas estas, ¿no? Reflexiones sobre globalmente el marketing cultural, ¿no? Que honestamente no ha solucionado nada en cuanto a la crisis de público que el teatro ha vivido, ¿no? En casi toda su historia reciente, desde finales del siglo XIX y cada vez más, ¿no? No ha solucionado nada, ¿no? Seguimos frente a esa misma disyuntiva. Cuando hicimos Utopía, y ahorita les paso rápidamente como el tráiler de la propuesta para que la puedan ver, más allá del interés temático de trabajar sobre el tema de la utopía, la reflexión estaba puesta sobre cómo vamos a generar ese convivio. Tenemos que romper los esquemas tradicionales a los cuales estamos acostumbrados, las tradicionales barreras que existen entre actores y espectadores, entre quién tiene la palabra y quién está aquí para escuchar, y qué podemos hacer para tratar justamente de generar lazo, vínculo distintos, ¿no? Entonces, cuando hicimos la propuesta en Casa del Lago, Julieta muy generosamente nos abrió las puertas y luego se preguntó honestamente qué es lo que había hecho a decir que sí a esta propuesta que estaba enloqueciendo. Hasta te acordarás, Julieta, el primer acto de la obra empezaba en la reja del bosque de Chapultepec. En la reja del bosque de Chapultepec que da a la avenida Reforma estaba trepado Raúl Villegas, ¿no? Un excelente actor mexicano, y desde ahí estaba lanzando la primera provocación hacia el espectador. Es decir, queríamos atrapar a quien venía a vivir la experiencia desde lo más temprano posible. No desde la sala, no desde el espacio cerrado, ¿no? Donde viene a sentarse, a recibir la propuesta, consumirla de alguna forma y regresar a su casa. Queríamos como romper, ¿no? esta barrera. Y lo hicimos, digamos, lo más temprano posible. Decíamos que si hubiéramos podido estar en casa de cada uno de los espectadores al momento en el que sale para ir al teatro, desde ahí lo hubiéramos hecho. Pero lo más temprano que lo podíamos hacer era desde la reja. Ahora, para tener un poquito una idea, ¿les parece bien si les comparto pantalla y vemos el tráiler para tener un poquito una idea de lo que estamos hablando? Espero lograrlo. Yo tengo que apretar compartir pantalla, ¿verdad? Sí, y compartir audio. Compartir pantalla y compartir sonido de la computadora. Discúlpenme, ahí sería. ¿Ahorita están viendo mi pantalla? Sí, David. ¿Están viendo mi pantalla negra ahorita? Sí. Ok, entonces ahí va con el tráiler de Utopía. Dura 4 minutos y medio. Radio Utopía, la más prometedora del cuadrante.
cómo dejo de compartir pantalla. Ya está. Bueno, pues disculpen si fue un poquito largo, pero pues quería que vieran un poquito en qué sentido Utopía fue para nosotros un parteaguas y una experiencia que quiso meter, digamos, en el centro de la reflexión el tipo de relaciones y de vínculos que establecíamos, ¿no? con nuestro público, desde cómo lo recibimos, ¿no? a las experiencias, a los eventos que desarrollamos con y para él, en cómo su participación puede ser, ¿no? Fomentado, ¿no? Estimulada para que tratemos de romper un poquito esa barrera que suele existir, ¿no? Con la voluntad de hacer del que nos acompaña una especie de coactor, de copartícipe, ¿no? De una forma relativa. Nadie va a negar que siempre efectivamente el actor va a tener la palabra mucho más, es el que va a proponer, digamos, es el que va a poner la mesa, ¿no? Es el que invita a comer, a cenar a su casa, es evidente, ¿no? Pero también la relación en la que vivimos los acontecimientos escénicos quizás es muy importante que deba ser repensado, ¿no? Que debamos de romper esta tendencia que quizás hemos tenido durante mucho tiempo en simplemente esperar a que el público llegara, pensando que si las obras son buenas, van a atraer público. No siempre es un hecho, ¿no? Y que quizás tenemos que construir experiencias de un tipo particular, ¿no? Y a partir de Utopía, Utopía fue, digamos, el ejemplo el más extremo, ¿no? En este sentido, 36 personas en escena, un proyecto obviamente con un presupuesto inmenso para el teatro independiente, ¿no? O sea, es incosteable. Volver a hacer Utopía sería una utopía hoy en día, ¿no? Pero nos ha generado, digamos, una forma ahora de acercarnos al hecho escénico que quiere intentar ir más allá de la propia relación de quien produce y quien recibe, ¿no? Después de Utopía hicimos una obra que se llamó Los Náufragos, donde la participación del público era mucho más relativa que en Utopía. Pueden ver en el tráiler, acababa en una fiesta literal, ¿no? La obra, bailando con el público, compartiendo con ellos, regalando pinos, intercambiando objetos en algo que se llamaba el carro del trocadero, que era un acto muy poderoso donde las personas venían a desprenderse de algún objeto que significara mucho para ellos y a llevarse del carro del trocadero un objeto que haya pertenecido a otro y que significó también mucho, compartiendo cada uno sus historias. Yo, por ejemplo, dejé en el carro del trocadero mi anillo de boda. Estuve casado y divorcié pocos años antes de estar en Utopía. Yo había puesto mi anillo de boda ahí, alguien se lo llevó, ¿no? Hicimos un intercambio de objetos y las personas venían ahí simbólicamente a desprender de algún objeto que significó mucho, pero que también debía irse, ¿no? Entonces ahí intentamos generar esa gran experiencia y sin haber podido replicarla como tal en las obras futuras, siempre tratamos de que esta barrera deje de existir por lo menos un momento, ¿no? Se acordará Julieta en Los Hambrientos terminaba con era una obra sobre una reflexión sobre el sistema de alimentación actual, ¿no? Esencialmente sobre el consumo de carne y excesivo de azúcar, ¿no? En entonces todos los integrantes nos habíamos convertido al vegetarianismo, estábamos muy clavados en la alimentación, entonces había una reflexión al respecto y al final hacíamos una comida con el público, invitándolos a traer alimentos, etcétera, ¿no? En Los Náufragos compartíamos chocolate, escribían mensajes que metíamos en botellas que íbamos a aventar al mar. No lo hicimos porque eso contamina, etcétera. En Auxilio, en el 2018, durante la obra hacíamos una sopa y al final la compartíamos con el público, la misma sopa que se había cocinado durante la obra era compartida.
los espectadores podían dejar mensajes a las generaciones futuras que serán revelados en el 2068, ¿no? Entonces, como un cierto tipo de ideas que eran parte integral, digamos, del proceso de creación para tratar de volver a generar vínculo, de volver a generar lazo, que quizás esa sea la única forma para nosotros, por lo menos, de poder generar justamente esa formación de público. Más allá de las estrategias que conocemos y que contratamos todos en los proyectos, ¿no? Que community manager, que agente de medios y etcétera, cómo generar una experiencia particular, peculiar, distinta de las demás, que haga que el público quiera vivirla, ¿no? Eso ha sido la gran reflexión que pudimos generar a partir de Utopía y que, digamos, dibujó un sendero particular en la naturaleza de los proyectos que Teatro Sin Paredes lleva a cabo. Aprovecho para 8 años después volver a agradecer profundamente a Julieta, porque había que estar un poco, sin que parezca peyorativa, había que ser un poco loca para dejar que eso sucediera, porque era, o sea, Julieta, al principio éramos 7, acabamos 36 en todos los espacios y rincones de la Casa del Lago, en medio de las exposiciones de pintura y escultura. Era una locura, ¿no? Era una locura y sí había que tener enfrente una persona que dijera, háganlo, porque estamos desafortunadamente muy acostumbrados, ¿no? A que nos digan no, ¿no? Nos dicen por el no hay que ir por el sí. Con Julieta fue fácil ir por el sí, pero sí, no sería fácil replicar eso hoy en día. De hecho, al final, ¿no? Del proceso Utopía, ¿no? Lo platicamos y demás, y sí, también fue pesado, ¿no? Administrar un acontecimiento de tal, ¿no? Magnitud, ¿no? Al cual no estábamos acostumbrados. Quizás en otras latitudes, ¿no? Hay experiencias similares se han hecho con más frecuencia y en México sí preferimos, ¿no? Por favor, actúen en el escenario y dejen los espectadores en las butacas, ¿no? Porque solo tienen 2 días de montaje, entonces no, es más complicado cuando uno empieza a torcer las reglas y para eso necesita personas con la apertura que mostró Julieta para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, eso para aventar la reflexión sobre qué tipo de experiencias construimos para justamente fomentar públicos, ¿no? Y eso creo que es con lo que me gustaría como concluir y volver a abrir la reflexión colectiva hacia las experiencias que cada uno y cada una de ustedes justamente están generando y qué tipo de vínculos van a establecer con sus públicos y cómo van a lograr justamente distinguirse en medio de un proceso tan masificado, ¿no? Con una competencia tan bárbara, con gente con los cuales evidentemente no podemos competir, ni siquiera es David contra Goliat, ¿no? Entonces, ahora nos toca generar experiencias especiales que justamente llaman a la copresencia, al estar juntos en comunidad, a repensar el mundo juntos, a dejar de estar justamente ahogado en la distancia, en lo virtual, en cosas que si bien las consumimos y son parte de nuestra vida cotidiana, sabemos y con el que hemos vivido, creo que todos cargamos, ¿no? la tremenda necesidad de volver a vernos, de volvernos a tocar, de volver a estar en copresencia y que el teatro digital que surgió este último año no sea más que una etapa temporal que simplemente nos permitió no estar del todo muertos durante un año, ¿no? Mantenernos un poco activos, una alternativa de sobrevivencia que encontramos, ¿no? Pero que de ninguna manera debe poder redefinir la importancia de la copresencia, ¿no? De actividades justamente que reivindican la posibilidad y necesidad de existir en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, terminaría ahí